Bueno, ¿cómo nace Página de Cortesía? Evidentemente, antes de todo este proyecto, tiene un trasfondo muy importante para nosotros, ya que es un proyecto que le dedicamos tiempo y antes de su creación teníamos ideas vagas de lo que queríamos lograr con este. Una de ellas fue, que me da mucha risa platicarlo, pero pues lo voy a decir, es que estaba bañándome cuando de pronto tuve esta idea a la mente de hacer algo relacionado con la literatura. Entonces salgo y le marco a Perla y le digo, oye Perla, mira, tengo esta idea. La idea se basaba en fragmentos de textos de escritores famosos y en base a eso platicarlo, tomar el fragmento, grabarnos platicándolo, dar un poquito de la historia del personaje y así poder llevar un poco la cultura de la literatura a las personas. Pero ya se lo comenté a ella y ella pues modificó unas cosas y Pues básicamente ya habíamos trabajado antes de esto, habíamos trabajado en una serie, en una miniserie que nos quedó bastante bien. Y yo dentro de todo esto, yo pensé que sería mucho más fácil, como ya teníamos experiencia, trabajar una serie en sí, con actuaciones, con historia, con guión, con una buena edición. Entonces, tomando la idea que tuvo Orlando de usar la literatura, a mí se me ocurrió de hecho esto se me ocurrió durante la noche, estaba dormida, no podía dormir y empecé a imaginarme un cuento que hacía mucho había leído, que fue el primero, el del piloto, el de Edgar Allan Poe. Empecé a imaginarme El corazón del ator y me lo imaginaba de una forma diferente a como el autor lo narraba, pero siempre manteniendo la esencia del cuento y los elementos importantes. Entonces al día siguiente le marqué a Orlando y le dije, ¿sabes qué? Ya tengo una idea, vamos a usar un cuento por capítulo, esto va a ser una serie de episodios, vamos a usar un cuento por episodio, lo vamos a adaptar, pero no adaptarlo en sí a exactamente como es el cuento, sino usar ese cuento como inspiración y sacar algo original, pero siempre manteniendo lo importante del cuento. así es. Y respecto al nombre, Página de Cortesía, no sé si se han fijado, pero los libros siempre tienen una página en blanco. Está la portada y por lo general esa página viene enseguida. Entonces decidimos enfocarnos en ese nombre. ¿Por qué? Porque era una historia que venía inspirada en ese libro, podríamos decirlo, pero que la íbamos a reescribir nosotros con otros sentimientos, con otras formas de expresión que queríamos manejar. Entonces de ahí el nombre y creo que a la gente le gustó porque muchas veces nos preguntaba, es que ¿por qué Página de Cortesía? ¿Qué es Página de Cortesía? Entonces para nosotros era muy grato poder explicarles y compartirles ese poquito conocimiento que habíamos adquirido en la literatura, de lo que era en sí, y pues fue una experiencia muy, muy buena. Uno de mis roles dentro de la serie fue el de vestuario y maquillaje, el cual pues se encargaba de dar caracterización a los personajes. Y yo creo que es algo muy importante, ya que es lo que le da la intención al personaje a la hora de querer contar la historia. Varias complicaciones hubieron, sí, pero yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Te piden un personaje y tú lo acomodas a como debe ser. Otro de mis roles fue el de la continuidad. Ese sí fue algo más pesado porque como tienes que darle intención a la escena, tiene que tener sobre todo seguimiento, entonces pues era muy difícil como en ciertos cortes mantener las cosas como estaban antes o el no cambiar incluso ciertas cosas o a los personajes del lugar, pero fuera de eso yo creo que fue muy sencillo y muy fácil de elaborar dentro de eso. Tras la producción yo me encargaba de la edición de audio y el diseño de producción. En cuestión de edición de audio, yo editaba el audio ambiental, es decir, disminuía los picos, intentaba quitar los sonidos pues que nos servían, trataba de que los sonidos que sí necesitábamos sonaran mejor, más fuerte, ya enfocándonos más en el diseño de producción, pues básicamente eso era ambientar el lugar para la historia. O sea, colocar objetos o cosas decorativas que fueran coherentes con el ambiente y pues básicamente hacerlo estético. Los roles que yo desarrollaba dentro de la producción era el sonido, la iluminación de las escenas. En cuanto a sonido, me encargaba de buscar los efectos especiales, la música para ambientar las escenas. Uno de los puntos importantes era la voz en off, ya que
nuestras tomas eran pues narradas, ¿no? Nuestras historias eran narradas, entonces siempre tenía que haber esa voz en off que contara la historia. Uno de los problemas que tuvimos al momento de grabar la voz en off era en la cabina de radio, ya que pues no estaba acondicionada para una grabación. Se escuchaban ruidos de las personas, sonidos que no iban acorde a la toma, entonces pues era complicado también para la parte de edición, ¿no? Que en este caso pues es Iris. En cuanto a iluminación, batallábamos mucho en el exterior, ya que hay veces que pues salía el sol, nos quemaba las tomas, ¿no? Se nublaba, estaba muy oscuro, entonces esas cuestiones eran las que nos dificultaban la toma. Bueno, mi rol dentro de la serie es la de la producción, que es básicamente encargarme de todo lo necesario antes de ir a grabar, que era preproducción. Yo me encargaba de buscar los cuentos, los cuentos que mejor se pudieran adaptar y que sería más fácil para nosotros realizar. Una vez que tenía esta idea en general, le pasaba todo lo que yo necesitaba, ya sea locaciones, utilería, actores, se los hacía conocer a mi equipo y a ellos se encargaban de buscar lo que yo necesitaba en general. En mi caso, como director de la serie, me encargaba de estar revisando principalmente todo lo que se estaba llevando a cabo, ya sea fotografía, tomas de audio, elenco, que las personas estuvieran vestidas correctamente, que los objetos estuvieran en cierto lugar. Como ya lo mencionaba Perla escribía el guión, luego nos lo mandaba a nosotros y yo tenía que revisarlo para poder imaginar en mi cabeza qué era lo que íbamos a hacer, igual con sus opiniones de qué era lo que ya había pensado al momento de escribirlo. Fusionábamos esas dos ideas y era así como sacábamos adelante cada episodio. Una vez que ya teníamos todo el material grabado junto con audios, efectos de sonido, pistas musicales, pues nos dábamos a la tarea de editar, y ese fue un trabajo que realizamos Perla y yo durante todo el transcurso de la serie. Entonces era un tanto pesado, ya que pues dedicamos mucho tiempo a la postproducción, haciendo las secuencias de las tomas, que todo quedara bien, que todo encajara. Entonces fue complicado, pero fue divertido. Sí, creo que lo más tardado fue definitivamente la postproducción, ver que la secuencia quedara bien, que los efectos quedaran bien, que no se notaran. Muchas veces en el sonido se escuchaban golpes o cosas que no iban dentro de la historia, pero se podía arreglar ya en edición de audio, que esa pues está encargada mi compañera Iris. Y también una vez que poníamos la pista, creo que el producto final quedaba mucho mejor que cuando hacíamos la secuencia, cuando teníamos todo el material en crudo. La verdad es que muchas veces temí que no nos saliera nada bueno. Sí, era muy común que ya teniendo la secuencia hecha nos marcáramos y dijéramos, oye, no era lo que esperábamos, pero una vez que ya íbamos complementándolos con todos esos elementos, que era la música, que era el color, porque jugamos mucho con los colores, las transiciones, entonces eso le dio un plus a todo nuestro proyecto y creo que pues al presentarlo se veía la calidad. Creo que el episodio más difícil a la hora de adaptar fue si hubiera sospechado lo que se oye, ya que el cuento original es narrado por el personaje principal desde un ataúd. Toda la historia transcurre de él estando encerrado en el ataúd y cuenta todo lo que escucha alrededor, todos los otros muertos y cómo es que llegó ahí. Desde un principio se dice que él se suicidó, pero yo quería terminarlo al revés. Yo quería, justo cuando se terminara el episodio, confesar que él estaba muerto y que se había suicidado. Entonces lo más difícil fue eso, encontrar un lugar que estuviera lo suficientemente cerrado para dar ese sentimiento de claustrofobia, pero no tan cerrado como un ataúd, para que él tuviera movimientos y que todas las tomas no fueran exactamente igual. Creo que ese sí fue el más difícil. Creo que uno de los episodios más difíciles de grabar fue Génesis, debido a que la grabación fue en exterior, entonces teníamos que conseguir un terreno que no hubiera tanta civilización, tantos vehículos, entonces pues batallamos mucho para llegar a esos terrenos, ya que eran en las orillas de la ciudad, por lo cual pues eran terrenos muy inestables. Batallamos mucho para colocar los tripiés, las luces, las lámparas, entonces fue uno de los más complicados para mí. Yo creo que en general todos los capítulos son difíciles de grabar, pero el que más complicaciones tuvo fue La Puerta Cerrada,
ya que tuvimos que cruzar todas las historias, todos los personajes, entonces para llegar a un acuerdo de horarios, de fecha y sobre todo para que el cuento tuviera sentido, pues sí fue algo muy muy difícil. Bueno, el episodio que yo protagonicé fue El corazón del ator. Creo que fue también de los más difíciles porque fue el episodio piloto. Este era el que íbamos a presentar ante el profe por primera vez y ya nos iba a decir si continuábamos con esta idea o no. Y batallamos bastante porque era la primera vez que trabajábamos con voz en off. Entonces la primera vez que grabamos el episodio quedó súper cortito y la narración era muy larga. Entonces tuvimos que regrabarlo y ya una vez que lo regrabamos ya quedó bastante bien. La historia es sencilla, tiene una sola locación. Habla de una chava que mata sin aparente razón a un anciano que vive con ella. La única razón que ella da es que el ojo que tiene una catarata le causa repele y una vez que lo mata oculta el cuerpo y oculta todas las evidencias, siendo este el crimen perfecto, pero la conciencia la hace pensar que el corazón está latiendo y que las demás personas van a escuchar ese corazón y por ende que el corazón la iba a delatar. A mí me tocó hacer el capítulo de una conflagración imperfecta y trata básicamente de una chava que se obsesiona con una caja musical, la cual extrae de un robo. El robo lo lleva a cabo junto a su hermano y tanto es la obsesión de ella que incluso mata al hermano y al final lo deja morirse en su casa mientras la quema. Y la verdad pues fue un episodio que sí, pues como todos tuvo sus complicaciones, pero al fin y al cabo se grabó tal como se debía, yo creo que no hubo problemas. Y fue interesante porque pues, la verdad es algo que disfruto y sobre todo aportar esto que disfruto con mis compañeros, pues fue algo que me gustó mucho. Bueno, el público recibió bastante bien el programa, no esperábamos tanta audiencia, incluso llegamos a manejar la dinámica de publicarla en las historias de Instagram, qué cuento les gustaría que nosotros adaptáramos y tuvimos una respuesta muy grande por parte de las personas, entonces eso nos ayudó mucho para seguir adelante y nos dio un poco de confianza porque sabemos que sí había gente viendo el proyecto, que sí había gente apoyándonos y pues fue muy muy padre sentir todo el apoyo de la gente respecto a nuestros episodios. A ver a qué hora cortan. No, pues es que no sé qué estás haciendo con la mermelada. ¿Qué? O sea, esa fue la escena. No me gustó. ¿Por qué? Dame ese teléfono. El güey con él. No me salió. Espérate, no puedo. Parpadea, respira, sal. Corte. Fue la señal. Dale, cara. Me estreso más que las risas, no más ya estoy. A la madre. Ándale ya. Okay. Súbase, aquí ahora. Tiramos. Está muy arriba, güey. A ver, niña, baja, deja de grabar y ayúdame. Bájate. Ay, espérate, güey, tráela para acá, güey.
Jason. 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 Un servidor. Perla. 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 Yo. Jason y la niña. Empate entre Jason y Iris. Jason. Jason. Yo también. Claudia. Claudia siempre estaba súper relajada, no le importaba nada. Claudia. Claudia. Yo. Claudia. Perla. Creo que Perla y Orlando. Orlando. Orlando y yo. Yo. Claudia. Iris. Claudia. Claudia. Yo. Perla. Perla. Oh, Perla. Perla. Orlando y yo.